Buenas tardes con todos los conectados a este espacio virtual. Agradecemos su tiempo y su disposición. Queremos iniciar esta actividad presentando a este nuevo espacio denominado Iniciativa Ciudadana por la Justicia. Brevemente les decimos, es un grupo de profesores, profesoras, abogados y abogadas preocupados por el estado del sistema de justicia. Nos unimos para analizar sus problemas y convocar a la ciudadanía, instituciones y a la comunidad universitaria a defender su independencia y mejora. Hasta ahora, la justicia no ha sido priorizada como valor esencial. Problemas como la falta de acceso al agua, salud, educación y seguridad han relegado nuestra capacidad de exigir un sistema de justicia eficaz y célere. La justicia está bajo ataque desde otros poderes del Estado y factores externos que buscan debilitarla. Es así que defenderla es clave para fortalecer nuestra democracia y garantizar los derechos de todos los peruanos y peruanas. ¿Qué hacemos? Abrimos este espacio para el debate, la crítica, la vigilancia y la propuesta. Invitamos a la ciudadanía a sumarse, mantenerse alerta y actuar en defensa de la justicia. Ahora bien, una vez dicho esa breve presentación, les damos la bienvenida a nuestro primer conversatorio, donde hablaremos sobre la modificación del reglamento del Congreso para la suspensión de aforados y el caso Rolex, para lo cual tenemos el agrado de contar con la amable participación de la doctora Beatriz Ramírez Guaroto. Ella es doctoranda en Derecho, magistra en Derecho Constitucional y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y la Academia de la Magistratura. Buenas tardes, doctora Beatriz, y muchas gracias por su tiempo y su disposición. A continuación, le cedo la palabra al doctor Miguel Faye Rosado, quien va a ser el encargado de dirigir el presente conversatorio. Buenas tardes, doctor Miguel. Gracias, Nicole. Muchas gracias, doctora Ramírez Baroto, y a todos los presentes. Como lo ha señalado Nicole Vice, la idea es que la ciudadanía esté informada de todo lo que viene sucediendo. Al parecer, como se comentaba el otro día, hay algunos excesos que nos están llevando a un abuso del poder del Estado como es el legislativo, que se considera el primer poder del Estado. Y los dos primeros temas escogidos es la modificatoria del reglamento del Congreso para suspender aforados y el archivo del caso Rolex, que fue seguido contra la presidenta de la República en funciones. Vamos a desarrollar una especie de formato por el cual le hacemos algunas preguntas a la doctora Beatriz Ramírez para que nos explique primero cómo es qué es el reglamento del Congreso, por qué no es una ley, por qué ellos mismos lo promulgan. Pues la dejamos en uso de la palabra a la doctora Beatriz Ramírez. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Empezaría señalando que el reglamento del Congreso es una norma con rango de ley, aunque no se denomine ley, que regula todos los procedimientos a cargo del Congreso y por lo tanto desarrolla varias de las cosas que nos interesan en términos de control político. Allí se desarrollan, por ejemplo, los procedimientos de la vacancia presidencial o los procedimientos del antejuicio político o los procedimientos del juicio político, que son algunos de los mecanismos más famosos de control de autoridades públicas que tenemos en el país. También hay otras cosas mucho más, digamos, de carácter interno del Congreso, como cuánto duran las legislaturas, el régimen de deberes y derechos de los congresistas, la forma en la que se sigue la iniciativa de trámite de ciertas leyes, incluyendo las leyes especiales como la ley de presupuesto, la de cuenta general de la República. Es decir, podemos encontrar allí toda la regulación de la vida parlamentaria. Y tanto que es una norma que tiene un estatus semejante al de la ley, lo que nosotros podríamos decirle valor legal, es al mismo Congreso al que le corresponde hacer sus modificaciones, igual que en cualquier otra norma de rango de ley. Lo que se está debatiendo, lo que vamos a conversar acá, es una norma que está por entrar al Pleno del Congreso, es decir, está para agenda al Pleno del Congreso, probablemente en el mes de mayo, porque depende mucho esto de la presidencia,
que es algo que ya se aprobó a nivel de la Comisión de Constitución, que como he mencionado Miguel Ángel, propone cambios en el número de votos que tú requieres para poder suspender del cargo a ciertos funcionarios, algo que además no estaba previsto actualmente, ¿no? Y de eso es lo que vamos a conversar ahora. ¿Nos podrías explicar cómo es el procedimiento que establece el artículo 89 actualmente para la acusación constitucional, la denuncia constitucional, para poder ilustrar a la ciudadanía? Sí, claro. Lo que quizás todos tendríamos que saber es que cuando alguien es funcionario o funcionaria en lo que se suelen denominar los altos cargos del Estado, uno tiene una serie de garantías y una serie de respuestas. Si a ti se te va a acusar por algún delito, tú tienes una cosa que es una garantía, un beneficio, que es el denominado beneficio del antejuicio. Ese beneficio del antejuicio supone que la fiscalía, para poder llevar tu causa, a diferencia de lo que se hace con las ciudadanas y los ciudadanos regulares, requiere un análisis por parte del Congreso, una suerte de evaluación por parte del Congreso. Esa es una garantía para el cargo porque el resto de ciudadanas y ciudadanos no tenemos eso. Para entonces protecciones de carácter penal, el antejuicio opera como una evaluación previa por parte de este órgano que es el Parlamento para ver si es que procede o no procede una determinada denuncia. Además, esto ya no es una garantía, sino es más bien un mecanismo de responsabilidad. Si tú tienes una alta función, o lo que nosotros llamamos los altos cargos de responsabilidad del Estado, tú tienes otra opción de responsabilidad que es lo que nosotros llamamos infracciones a la Constitución. Eso se denomina juicios políticos, no antejuicios, que es la parte penal, sino juicios políticos. Ahí lo que se dilucida es si la persona ha cumplido su ejercicio de las funciones de una manera políticamente correcta. La evaluación que se hace es en términos políticos, porque las infracciones a la Constitución no están listadas de forma cerrada, sino es que más bien se entiende que hay una serie de principios constitucionales y se ha manejado hasta ahora un cierto margen de apertura a la infracción constitucional que se puede dar. Las infracciones a la Constitución que dan pie al juicio político son entonces un mecanismo de responsabilidad que el resto de la ciudadanía no tenemos que afrontar, por ejemplo, ¿no? En cualquiera de estos dos casos, el resultado, como puede verse, es responsabilidad. En el caso de los juicios políticos, tú puedes lograr que la persona salga del cargo porque se puede lograr su inhabilitación del ejercicio de la función pública hasta por 10 años. Como consecuencia de esa inhabilitación, la persona sale del ejercicio de la función pública. En el caso de que tú apruebes el antejuicio, en principio sigue la investigación penal, pero actualmente la norma permitía que en el caso de los congresistas y solamente de los congresistas y las congresistas, se permitía que tú pudieras suspender a la persona congresista del ejercicio de sus funciones con una votación especial. El caso quizás más reciente que tenemos en términos de recordación pública es el caso de Kenji Fujimori. El congresista Fujimori estuvo sometido a un antejuicio porque él fue investigado por haber cometido presuntos delitos en la medida en que entró en una negociación para el indulto de su padre usando su cargo público, pero técnicamente a él no se le sacó de la función pública porque no habían los votos para eso, sino que se le suspendió. La redacción actual de la Constitución contempla la suspensión solo para congresistas. ¿En qué consiste el cambio actual? El Partido de Fuerza Popular ha propuesto un proyecto de ley por el cual esta figura que permite sacar a ahora los congresistas suspendidos del cargo, que son suspensiones que todas las personas sabemos que son sin retorno, porque ya
digamos, son suspensiones indefinidas, que en la práctica tienen como consecuencia que tú salgas del ejercicio de la función, ya no serían solamente para congresistas, sino para otras personas que ejercen altos cargos. Eso incluye, por ejemplo, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, miembros del Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado, ¿no? Fiscales supremos, jueces supremos. La problemática que está detrás de eso es que la idea de las votaciones calificadas para poder lograr y los procedimientos estrictos que hay detrás de un antejuicio y detrás de una infracción constitucional es que no sea tan sencillo alcanzar estas votaciones que te permiten dar el pase. Y por eso solo en el caso de los congresistas, inclusive se discutía si eso era correcto, tú podías tener la posibilidad de suspender, pero em, esa suspensión inclusive, como mencionó, no es que ha sido claramente aceptada como legítima, porque esa suspensión, mientras duraba el proceso judicial, todo el mundo sabe que con el ritmo que duran los procesos judiciales, en la práctica era un sacarte de el cargo para el cual tú habías sido electa. Ahora, esto se va a poder hacer si es que esto se aprueba en el Pleno del Congreso y con eso se realidad la idea con otras autoridades del Estado, lo cual tiene una directa implicancia en el sistema de pesos y contrapesos entre los controles de poderes públicos, ¿no? Y es por eso que es un tema de interés. Actualmente, el artículo 89, ¿cuál es la cantidad de porcentaje o de votos que se necesitan para suspender o para inhabilitar? A ver, lo que se necesita actualmente en los procedimientos tiene varias etapas. ¿A qué me refiero? En los procedimientos que tú tienes, tú ciertamente necesitas una mayoría calificada, pero es una mayoría calificada, es decir, 2/3 del número total de congresistas, pero inclusive para contar esos 2/3 tienes que pasar una primera etapa. Me explico mejor. Cuando tú tienes este tipo de procedimientos, lo primero que tienes que hacer es dividir el Congreso entre quienes pertenecen a la comisión permanente y quienes no pertenecen a la comisión permanente. La comisión permanente es un órgano estable del Congreso al que se le asignan una serie de funciones. Una primera función que se le asigna es la de investigar o instruir en términos de derecho disciplinario cualquier posible infracción política o acusación penal de antejuicio que se haya hecho contra alguna autoridad pública. Beatriz, ¿nos puede indicar cuántos congresistas tiene la Comisión Permanente para que nos entienda la ciudadanía? Sí, en principio el número varía, pero usualmente es de 30 a 33 el número. Es decir, si tenemos 130 congresistas, usualmente la comisión permanente tiene 30 y quedan en el resto 100. La forma de dividir, por lo tanto, es que primero tienes que descontar a las 30 personas que están en la comisión permanente, por ejemplo, y entre esas personas se hace la primera calificación. Dentro de ellas, inclusive, hay una subdivisión que es la llamada subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero para términos simples, lo que nos interesa es que ese grupo de 30 congresistas aproximadamente que forman la comisión permanente son el primer grupo que hace una primera votación y decide si vale la pena o no llevar el caso en adelante. Si este grupo decide que sí vale la pena, que hay, digamos, algún insumo para que esto llegue al pleno, esto llega al pleno. Entonces tienes 100 congresistas, el otro grupo, y de ese grupo tienes que lograr la votación más alta, que es el número legal de congresistas, los famosos 2/3. Por eso es que es una votación bastante complicada. Nótese que 87 respecto ya de estos 100 no es tan fácil de conseguir, supone una mayoría bastante alta. Y por eso se supone que este procedimiento es estricto y requiere un alto nivel de consenso. Es un procedimiento político porque no es solo que hay un análisis jurídico detrás. En nuestra jurisprudencia constitucional histórica ha reconocido que es un procedimiento de carácter político y aún así
prevé esta garantía de separar un número de congresistas diferente que hace la investigación, o como nosotros le llamamos la instrucción, que es la comisión permanente, distinto de quienes te van a decidir, que serían el otro grupo más grande, decían, para que tengas cierta garantía de que no va a ser tan fácil de que proceda tu caso. Esa institucionalidad es la que se ve en riesgo si más o menos el grupo parlamentario se da cuenta que no va a poder alcanzar los votos y se da cuenta que entonces lo único que necesita es un mínimo de votos para poderte suspender. Allí apunta la propuesta, ¿no? Porque la propuesta lo que dice es que en la misma votación que hace el Pleno, si se da cuenta que no llega a los votos necesarios, por ejemplo, para inhabilitar o para acusar, entonces lo que puede hacer es suspender. ¿Cómo suspendería? Con 50 votos. Entonces, es como una puerta falsa, chiquita, para lograr finalmente el objetivo que es sacar a alguien que estaba sometido a este procedimiento. Y el caso de los procedimientos que están en trámite, digamos que sería una norma procedimental, ¿sería aplicable a los procedimientos que están en trámite o solamente a los procesos que recién se van a iniciar cuando se produzca la modificación? Habría que ver los términos en los que se aprueba el estándar usualmente, o sea, el constitucionalmente aplicable, aunque hay que decir que las leyes que ha aprobado nuestro país usualmente no lo ha seguido, es que las normas procesales se aplican al momento de su entrada en vigencia. Ese es el estándar. Pero no necesariamente ese estándar se ha seguido. En algunos otros criterios se ha puesto un periodo distinto, es decir, los procesos que iniciaron con un determinado marco terminan con ese marco y el nuevo marco aprobado procedimental vale para el nuevo. Ese tipo de salidas también las hemos tenido en nuestro ordenamiento. Se supone que el marco procesal siempre es de aplicación inmediata, pero se pueden explorar otro tipo de medidas también, ¿no? Nosotros hemos tenido, por ejemplo, modificaciones del Congreso sobre procedimientos del Tribunal Constitucional, en donde el mismo Congreso ha aprobado que ciertas normas se apliquen a procesos en curso y otras no. Entonces, ambos estándares se han usado recientemente en nuestro país. En el caso de la doctora Zoraida Ábalos, lo que se aplicó fue una suspensión. En el caso de Zoraida Ábalos, lo que ella tuvo fue una inhabilitación en el ejercicio de la función pública por 10 años. Lo que ella hizo luego de ser inhabilitada fue ir al proceso de amparo, que es un proceso que nosotros tenemos para velar por tus derechos constitucionales, y ella logró una sentencia a su favor. Curiosamente, la razón por la que le abrieron el proceso de amparo fue que el proceso de amparo, perdón, el proceso de infracción constitucional que llevó a su inhabilitación fue el que ella no hubiera ejercido en su oportunidad la acción frente a los presidentes de la República que fueron contemporáneos, ¿no? Usando una interpretación histórica del famoso artículo 117 sobre la llamada inmunidad presidencial. En su caso, se consideró que el no haber hecho una interpretación distinta era una infracción a la Constitución y por eso el Congreso la inhabilitó. El Poder Judicial, más bien en un proceso de amparo, consideró todo lo contrario, consideró que habían habido varias vulneraciones de derechos y que la interpretación de una norma constitucional no podía generar responsabilidad funcional y que eso hacía arbitraria la decisión. Por lo tanto, entre otros argumentos vinculados al debido procedimiento, ordenó su reposición. Hoy día estamos discutiendo, que no es materia de lo que estamos conversando ahora, pero también estamos discutiendo nuevamente los alcances de la inmunidad presidencial, pero más bien desde otra óptica, sobre si debe cerrarse o ampliarse, y eso lo decidirá finalmente el Tribunal Constitucional, que ha decidido admitir un conflicto de competencias al respecto, ¿no? Se conoce que hay dos procesos, un proceso contra el expresidente del Jurado Nacional de Elecciones y otro de una denuncia o acusación, perdón, creo que es denuncia, formulada por el congresista Pigliosi contra toda la Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuál sería la finalidad o cuál sería, cómo terminarían estos procedimientos
si llegan a aprobar esta modificación al reglamento del Congreso con un voto 50+1, creo, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente lo que parece estar detrás de esta modificación es el tener una segunda oportunidad para poder sacar del paso a alguna persona en la que no logres los votos necesarios para la inhabilitación o para el antejuicio. Como esos son procedimientos que, como hemos señalado, tienen un trámite muy y una votación muy específica y muy alta, lo que plantea esta modificación al reglamento es como una puerta segunda, una segunda oportunidad para que el Congreso ya no te, técnicamente no te saca del cargo. Y no le da pase a la investigación necesariamente, pero lo que hace es dejarte suspendido. Y esa suspensión se hace con una valla de votos mucho más baja, ¿no? Entonces, si esto se aprobara, probablemente le permitirá a las fuerzas mayoritarias del Congreso que en las siguientes causas de altos funcionarios que tengan esta oportunidad. Para algunas personas que les sean de particular interés y en las que no logren el nivel de votación más amplio que actualmente exige la norma, pues tendrán esta segunda oportunidad para poder sacar del cargo en la práctica, ¿no? Eh, Dos preguntas finales. ¿Qué pasa con la Fiscalía de la Nación? O sea, prácticamente sería descabezada. En el caso del doctor Salas ya es paz presidente. Pero ¿qué pasaría con la Fiscalía de la Nación? Y la otra interrogante es, ¿cómo se puede accionar, si es a través de un amparo, este, contra esta decisión perdón, del Congreso en caso sean suspendidos? Ok, ahí lo primero es que hay que decir que ahí tenemos un problema porque parte de los altos funcionarios a los que se les aplicaría este nuevo estándar son quienes se encargan de la administración de justicia. Entonces eso genera pocos incentivos para la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia. Entre las altas y altos funcionarios que están aquí involucrados están las y los fiscales supremos, los jueces y las juezas supremos, quienes integran la Junta Nacional de Justicia y magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué esto es importante? Porque estos son cargos emblemáticos del sistema de justicia del Perú y el que el Congreso pueda tan fácilmente sacarte del cargo puede generar incentivos perversos para que estos órganos declinen en sus intenciones de controlar los actos parlamentarios en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales o sus funciones fiscales. Eso es un problema porque tenemos, por ejemplo, muchos congresistas, varias decenas de ellos y ellas investigados por presuntos actos de corrupción o con muchos procesos, ya sea fiscales o judiciales o con procesos constitucionales que ya están, digamos, bajo jurisdicción del Tribunal Constitucional. Por eso es que es particularmente problemático que el Congreso tenga tanto poder de disposición contra órganos que van a resolver causas en contra de algunos de sus integrantes. Es tan sencillo como pensar que te hace tener la mano puesta sobre la soga que está alrededor del cuello de quien va a decidir tu suerte. Y eso, obviamente, a quien va a decidir tu suerte no le deja mucha libertad. En el caso del Ministerio Público, la denuncia es, como vimos en su oportunidad ya un tiempo atrás, a todo el colegiado. Pasó con la Junta Nacional de Justicia, todo el colegiado de la Junta Nacional de Justicia, y en su momento se advirtió que cuando tú denuncias a todo el colegiado pones en riesgo la institucionalidad. Lo mismo está pasando ahora con el Ministerio Público cuando se denuncia a todo el colegiado, es decir, todas las personas que integran la Junta de Fiscales Supremos. Y eso obviamente tiene una repercusión muy fuerte. Eso viene acompañado de todos aquellos proyectos que buscan la reorganización del Ministerio Público o que buscan cambiar la estructura del sistema de control disciplinario, es decir, interferir de alguna u otra manera en el sistema de justicia o reducir el presupuesto institucional del Ministerio Público y del Poder Judicial y así diversas medidas de orden político que tienen un impacto en el funcionamiento de estas instituciones.
También habría que decir que en el caso concreto de que alguna persona funcionaria se vea afectada por estas disposiciones, tendría que hacer lo mismo que ha hecho en su oportunidad, por ejemplo, Zoraida Ábalos, que recordamos es una fiscal suprema hoy en funciones, que consideró que las decisiones congresales afectaban sus derechos y por eso puso un amparo. El problema es que también se han reformado las formas en las que tú puedes ponerle un amparo contra el Congreso. Por ejemplo, si yo ciudadana pongo un amparo, ese amparo lo ve un juzgado constitucional o un juzgado en primera instancia en general en nuestro país. Pero si la parte demandada es al Congreso, la primera instancia ya no es un juzgado, sino es la Corte Superior, es decir, es un colegiado. Eso tiene algunas repercusiones en el tiempo en el que se procesa la causa. Es una vía de tramitación distinta. Adicionalmente, si yo tuviera que poner un amparo contra una decisión congresal, ya no puedo, por ejemplo, lograr una decisión provisional, que en derecho se suelen llamar medidas cautelares, ya no lo puedes hacer porque también el Congreso ha cambiado a su favor las normas de procedimiento, es decir, no pueden darse decisiones en su contra de forma provisional o de forma cautelar y eso también, digamos, le quita herramientas a la persona para poderse defender, ¿no? Aunque en última instancia pueda tener una sentencia favorable, probablemente durante el transcurso del proceso sus herramientas de defensa van a ser bien pocas. Allí mismo, coincidentemente, el Tribunal Constitucional ayer o ahora ha repuesto a un ex fiscal supremo. Entonces, si esto va para adelante, solamente quedaría en funciones el fiscal supremo repuesto. Es así, y él tendría que asumir la Fiscalía de la Nación de forma interina. Tal cual, nótese además que en este caso la decisión del Tribunal Constitucional supondría que la Junta Nacional de Justicia actual tendría que abrirle proceso disciplinario. No es que todo lo que hizo el ex fiscal hoy repuesto Alaino Gálvez eh, se ha borrado, es decir, lo que el tribunal, la mayoría del Tribunal Constitucional ha considerado es que el procedimiento aplicado no es constitucional, es una decisión que yo no comparto, pero es una decisión que este colegiado mayoritariamente ha defendido. Y lo que supone eso es que le tengan que volver a hacer un proceso disciplinario. Es decir, tampoco es que esté libre de polvo y paja porque esta Junta Nacional de Justicia tiene la responsabilidad de volverla a procesar ahora por la vía ordinaria. A él se le había procesado por la vía inmediata y ahora hay que hacerle el proceso por la vía ordinaria, pero tampoco es que esté libre de toda responsabilidad. Probablemente no tiene responsabilidad política porque el Congreso no la ha ejercido en su contra, en la medida en que no está en funciones, pero tiene muchas inconductas que explicar, tanto a nivel del mismo sistema de justicia como a nivel disciplinario, ¿no? Desde el punto de vista evidentemente académico, hace poco se ha publicado un artículo, lamentablemente en inglés, que no pueden acceder todos, sobre una dictadura parlamentaria, ¿no? Paolo Sosa y José Incio, creo que también en estos estudios peruanos se ha publicado, y en una entrevista que tuvieron para un medio independiente, uno de ellos decía que nuestro paradigma era que los golpes de Estado eran a través de tanques, de los militares, y ahora el golpe lo está dando una propia entidad del Estado. ¿Opina así, Beatriz, que prácticamente el Congreso está apropiándose, como ellos dicen, que son el primer poder del Estado? Sí, efectivamente, de hecho, esa es una terminología que se usa, digamos, mucho en el derecho constitucional ya desde hace un tiempo, el llamado golpe blando, aunque la presidenta le llamó blanco en algún momento. Los golpes blandos son aquellos mecanismos que no usan la fuerza como las antiguas, digamos, como en las antiguas dictaduras latinoamericanas o de otras partes del mundo. No se usan tanques, digamos, no se usa fuerza militar o policial detrás, pero se usan en teoría mecanismos legítimos por parte de instituciones con apariencia de legitimidad, pero que socavan en la práctica el equilibrio de poderes que debería existir en los estados modernos. A eso se le suele llamar hoy día golpes blandos. Eso es un concepto que, digamos, está
bastante ya acuñado a nivel académico, que es posible pervertir las instituciones con una apariencia de legalidad, pero en la práctica vaciarlas de contenido, porque las instituciones finalmente son medios para la garantía de derechos ciudadanos. Y si uno pierde eso, pues finalmente lo que ha hecho es perder la esencia de los estados de derecho, que es tener un balance entre los poderes públicos para la garantía del poder bien ejercido y de los derechos de la ciudadanía. Pasemos al segundo caso, el caso Rolex. Para nosotros, yo estuve en el Poder Judicial hace más o menos 20 años y nos tocó vivir el caso del expresidente Fujimori, donde allí sí hubo un golpe con militares y con tanques y con intervención del Poder Judicial y el Ministerio Público a través de comisiones. Entonces, en el caso Rolex, ¿nos puede explicar, Beatriz, cómo este caso, porque ya tiene pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no es así? Sí, efectivamente. Lo que habría que recordar es que el año pasado un medio de prensa independiente, La Encerrona, un periodista específicamente dentro de su equipo junto con varios, Ernesto Cabral, sacó a la luz una investigación sobre ciertos bienes de lujo, entre ellos relojes de marca Rolex, que la presidenta tenía en su uso y que no tenía cómo justificar de acuerdo al nivel de ingresos que ella recibe como mandataria y que tampoco había declarado, por lo tanto no venían de la época en la que ella tenía un sueldo mayor como ministra de Estado en el MIDIS. Eso originó que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación, lo hizo en ese momento el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que era el interino, y realizó una serie de actuaciones para ver si es que había indicios de algún posible delito. En el caso concreto de la presidenta, la fiscalía sostuvo que había indicios suficientes de la posible comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, que es el nombre, digamos, técnico que se le suelen dar a los delitos de corrupción, o uno de los nombres que se le suelen dar a los delitos de corrupción. Lo que hizo la fiscalía fue enviar al Congreso esto en el entendimiento de que es una alta funcionaria del Estado, pero no es cualquier funcionaria del Estado alta, sino es que es la presidenta de la República y la presidenta de la República tiene adicionalmente a los altos funcionarios del Estado una protección más, que está en el artículo 117. El artículo 117 de nuestra Constitución históricamente se ha reconocido como como el que le protege a los presidentes de cualquier investigación. Algunos señalan que es tanto investigaciones fiscales, por un lado, como posibles infracciones constitucionales, por el otro, es decir, los dos tipos que hemos conversado, tanto ante juicios como posibles juicios políticos, las dos. Sobre eso también hay una discusión. Pero en todo caso queda claro que hay un escudo adicional que protege a quien está en la presidencia. Sin embargo, la Fiscalía mandó el expediente de su investigación al Congreso en atención de que teníamos un antecedente y era el caso de nuestro expresidente Pedro Castillo. En el caso del expresidente Pedro Castillo, la Fiscalía de la Nación había operado de manera semejante. En su caso, también la Fiscalía encontró indicios de un posible delito y lo que hizo fue remitir los actuados para que el Congreso sea el que decida cómo interpretar el artículo 117 de la Constitución. Eso en la medida que la misma Constitución reconoce que el Congreso hace interpretación constitucional. No es el único, pero es uno de los entes que hace interpretación constitucional. Finalmente, en el caso del expresidente Pedro Castillo, el Congreso no tuvo que finalizar una interpretación porque hubo el golpe de Estado, digamos, fallido que dio el expresidente, pero el exfiscal Villena, en el caso de los Rolex, siguió el mismo procedimiento, es decir, mandó esto al Congreso.
Como hemos mencionado, todo procedimiento de este tipo divide al Congreso en dos partes. Por un lado está la comisión permanente y por el otro lado está el pleno. Tú solo llegas al pleno cuando a nivel de la comisión permanente se da pase a que hay indicios suficientes de investigación. ¿Qué es lo que ha sucedido en el caso Rolex? En el caso Rolex, a nivel de las estructuras de la comisión permanente, se ha decidido que no hay lugar a la investigación. Dentro de la comisión permanente está la denominada Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recibió este caso a mediados del año pasado y ha llevado esta investigación. En teoría, la admitió a trámite recién a finales del año pasado, en diciembre, es decir, estamos hablando de que si bien el caso se presentó hacia mayo, junio del año pasado, este caso recién em, se empezó a tramitar hacia diciembre. Entonces, desde diciembre, enero, febrero, marzo, ahora abril, esta subcomisión le encarga a un congresista, a una congresista que prepare la investigación, que conduzca la investigación. Esa congresista ha sido la congresista Chacón Trujillo, Nilsa Chacón Trujillo. Ella ha sido la encargada de, dentro de esta subcomisión, hacer la investigación. ¿Cuál ha sido la conclusión a la que ella ha llegado con todo el personal que tiene asignado? Ella no niega todos los hechos que la fiscalía mandó en el expediente, es decir, hay una recopilación grande de todos los hechos que la fiscalía da por probados. Lo que la congresista señala es que el Congreso debe decantarse por una protección cerrada de la presidencia, en este caso de la presidenta Boluarte, en función del artículo 117 de la Constitución. Eso significa que no podrían cobrarle ningún tipo de responsabilidad, ni penal, ni por infracción, porque solamente se le puede cobrar responsabilidad en supuestos de traición a la patria, si ella hubiera cerrado el Congreso de forma inconstitucional o si ella impidiera las elecciones. O impidiera que el Congreso funcione, que son cuatro supuestos taxativos que están a la letra en el artículo de la Constitución. Y que como no se trata de estos casos, sino se trata de un posible delito de corrupción, eso no entra a la letra en el artículo 117 y por lo tanto la recomendación que ella le hace a la subcomisión es que archiven la denuncia sin mayor, digamos, análisis de nada, ¿no? Se da, digamos, por acreditados todos los hechos que no se pueden negar porque el Ministerio Público los da por probados. Lo que se dice es que el artículo 117 tendría esta protección estricta de la presidenta y tampoco se espera que el Tribunal Constitucional zanje el asunto porque hay ahorita una demanda del Ejecutivo sobre esto. No, simplemente a inicios de abril lo que hizo esta congresista fue recomendar el archivamiento y ese archivamiento se ha votado y por lo tanto ha quedado firme. Es decir, este asunto no ha salido de la esfera de la comisión permanente y como tal allí ha quedado archivado. ¿Qué nos muestra eso? Que una reforma constitucional que tenemos que hacer, que tenemos que pensar hacia futuro, que hay que rediseñar la Constitución, es si cuando la Fiscalía de oficio tiene un caso, en el caso de todos los funcionarios públicos, incluyendo los presidentes o presidentas que tengamos, siempre hay que pasar por la evaluación congresal. La evaluación congresal estaba pensada cuando las denuncias venían de terceros, es decir, si yo, ciudadana Beatriz Ramírez, si el ciudadano Miguel Ángel Falla presentamos denuncias, pues el Congreso operaba como una suerte de filtro antes de que este caso vaya a la Fiscalía. Pero este supuesto nunca estuvo pensado para cuando la Fiscalía de oficio te investiga, encuentra que hay indicios suficientes de un delito y entonces el Congreso más bien tiene la función de ser una barrera. Es una etapa más de procedimiento, una garantía para la persona que opera el cargo, pero no de una denuncia que puede ser intrascendente, porque ha sido otro poder constitucionalmente autónomo del Estado, en este caso el Ministerio Público, el que lo ha hecho. Entonces, yo soy partidaria de que eliminemos esta garantía cuando se trata de investigaciones que de oficio la misma fiscalía presenta. Es diferente que cuando una ciudadana o un ciudadano presenta una denuncia y que cuando
la fiscalía quiere activar el mecanismo del antejuicio. Yo considero que en esos últimos casos no debería el Congreso operar como un filtro, porque si no vamos a tener casos como el de la presidenta Boluarte, ¿no? Que son bastante discutibles y aunque no fuera ella, en cualquier otro caso la ciudadanía se queda con la impresión de que la fiscalía hace un trabajo y sin embargo, por obra y magia del Congreso, todo se archiva sin mayor racionalidad, ¿no? Entonces, allí creo que hay una oportunidad de discusión pública en adelante. Eh, Esto, cuando la Fiscalía ingresa a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, lo hace a través de una denuncia constitucional establecida en el artículo 89. Y el gran problema ha sido señalar que una cosa es la denuncia y otra cosa es la acusación. El profesor Campos Bernal ha decantado señalando que cuando se habla de acusación constitucional, no se habla de denuncia, no se habla de acusación penal. ¿Cuál es la opinión de la profesora Beatriz Ramírez? Lo que yo creo es que allí, en este artículo constitucional, no necesariamente uno tendría que leer a la literalidad que hay un impedimento de cualquier tipo de acción, tanto penal como de carácter parlamentario. Es decir, una interpretación literal, que es la que creo que muchos de mis colegas hacen, termina de olvidarse que este artículo no necesariamente responde a la forma en la que hoy se plasma la responsabilidad de los presidentes. Este artículo 117 estaba pensado en un modelo presidencial más o menos fortalecido que hoy día ya no tenemos por obra de este mismo Congreso. Adicionalmente, estaba pensado en un supuesto en el que la responsabilidad de los presidentes penal siempre se activaba posteriormente a su gobierno. Ese es el caso de los expresidentes Alejandro Toledo, el caso del expresidente Ollantumala y el caso del expresidente Alan García, inclusive, aunque él, digamos, no, nunca llegó a tener consecuencias personales producto de eso, porque, digamos, él decidió quitarse la vida. Pero en todos esos casos, el paradigma siempre fue, que era lo que te enseñaban en el pregrado, que la institución presidencial durante el ejercicio de su cargo no se toca. Esa suerte de protección estricta viene del derecho comparado, pero hay que reconocer que en nuestro país el nivel de desconfianza frente a la institución presidencial y en general al ejercicio de la función pública también ha ido impactando o debería, en mi concepto, tener un impacto en la forma en cómo interpretamos la Constitución. De forma que si uno mirara el artículo 117, a mí me parece que el artículo 117 tendría que ser entendido de una forma tal en la que no impide, es decir, no es necesariamente una barrera para la investigación penal. No todas las investigaciones penales, es decir, no siempre es una barrera para el antejuicio, que es algo que sí se daba como establecido durante mucho tiempo y que tampoco tendría que ser una barrera para cualquier tipo de infracciones constitucionales. Digamos, yo sí creería que es posible cobrar infracciones constitucionales por fuera de los cuatro supuestos que están puestos allí. Pongo un ejemplo práctico. El expresidente Castillo, el 5 de abril del 2022, nos encerró, nos decretó que teníamos un toque de queda, al menos acá en Lima y el Callao, como se anunciaban movilizaciones en contra de su gobierno, decidió que nos encerraba. Literal nos encerró. Entonces canceló todas las actividades por obra y gracia de su decisión. Entonces nos privó de la libertad de tránsito, impactó en la libertad de trabajo, en la libertad de empresa, paró la actividad económica del tercio de peruanas y peruanos que vivimos en las ciudades de Lima y el Callao, porque básicamente el expresidente tenía miedo de las manifestaciones públicas en su contra en el centro de Lima. La pregunta es, ¿un presidente puede tomar ese tipo de decisiones así a costa de los derechos de la ciudadanía? De hecho, tal fue el escándalo que en horas de la tarde el presidente mismo se tuvo que corregir y levantar el estado, digamos, de inamovilidad en el que nos había sometido. Fue realmente una vergüenza institucional lo que vivimos ese día.
Ahora ya no nos acordamos de tantas cosas que hemos pasado. Mi observación es, ¿no es acaso algo que pueda cobrar responsabilidad política de un presidente? Es cierto que el primer frente de responsabilidad lo tienen las ministras y los ministros, pero aquí era claro que no era obra solamente de las ministras y los ministros. La figura presidencial estaba directamente involucrada porque el mismo presidente salió a anunciar la medida, el mismo presidente salió al aire a revertirla, el mismo presidente se vio involucrado en una violación masiva de los derechos de la ciudadanía por su propio interés particular. Para mí eso es una infracción a la Constitución que debería haber sido juzgada y no es traición a la patria, no es el impedimento de las elecciones ni del funcionamiento del Congreso, ¿no? No es las cuatro causales del 117. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es, ese 117 que se hizo efectivamente en 1993, siguiendo un poco la tradición histórica, ¿de verdad son los únicos supuestos en los que se puede seguir algún tipo de responsabilidad pública del presidente? Y la respuesta es que no, porque hoy día admitimos vacancias que tienen un procedimiento menos estricto que los procedimientos de infracción constitucional. Un procedimiento de infracción constitucional es mucho más estricto y tiene muchas más garantías para la persona sometida a ellos que los procedimientos de vacancia. Si nosotros hubiéramos sometido procedimientos de infracción constitucional a nuestros presidentes vacados, por ejemplo, el presidente Vizcarra, por supuesto, seguramente él no hubiera sido producto de una infracción constitucional, porque el procedimiento es tan estricto que probablemente no lo hubieran podido sacar por ese procedimiento. Pero ese es el tipo de cosas que sí valdría la pena que una autoridad pública, por las que una autoridad pública, en mi concepto, tenga que responderle a la ciudadanía. El poder público no se puede usar o no se debe usar para el fin particular de una autoridad. Tendría que usarse siempre para los fines generales. Por lo tanto, la forma de la lectura del 117, desde mi perspectiva, tiene que ser una dinámica de interpretación evolutiva, una lectura que permita tanto respuestas políticas, pero también respuestas de carácter de antejuicio, es decir, de posible responsabilidad penal. Eso me parece mucho más garantista que abrir, como se ha hecho hasta ahora, la causal de vacancia de la que yo he sido siempre enemiga acérrima. Planteo desde el punto de vista penal. Un presidente de la República que pierde los cabales y mata a una persona. Eso por un lado es un tema, es un delito de homicidio, pero por otro lado, eh, las pruebas tienen que ser recogidas casi de inmediato, ¿no? Un cadáver tiene que serse levantado, practicarse la autopsia, practicarse pericia balística. ¿Cómo podemos salir de este encamisetado que Beatriz Ramírez nos plantea relacionado al 117 en un delito flagrante? ¿Cómo podemos procesar a este presidente y cómo podemos recoger las pruebas que podrían llevarnos a una condena posterior? ¿Cuál sería el planteamiento de la profesora Ramírez? A ver, yo comparto un poco la tesis que en su momento presentó el Ministerio Público y que le validó el Poder Judicial. Es decir, no es cierto que en nuestro país no tengamos una forma de interpretar el 117, sí la tenemos. El Poder Judicial ha interpretado que el 117 no es de una lectura estricta, permite la realización de la primera etapa de los procedimientos penales, que son las investigaciones preliminares. Esa interpretación a mí me parece que es por lo menos la mínima aceptable. Esa interpretación está en riesgo ahora con la posible sentencia del Tribunal Constitucional, pero el que por lo menos tú puedas hacer una investigación de carácter preliminar que incluye recopilación de testimonios, posibles allanamientos, que puedas hacer lo que ha mencionado usted, Miguel Ángel, que es el levantamiento del cadáver, algunas pesquisas básicas, es decir, todo lo que necesitas para armar un caso, que puedas hacer eso, que son las investigaciones de carácter preliminar, me parece que es lo mínimo que uno debería admitir en el marco del 117.
yo creo que inclusive podríamos debatir en el caso de delitos que no son de función claramente, como el matar a alguien, que no tiene nada que ver con la función pública, o como por ejemplo recoger firmas para tu posible partido político con tu familia, que tampoco tiene nada que ver con el ejercicio de la función pública. eh, si realmente te mereces la garantía de la protección, es decir, si tendríamos que dilatar, inclusive parar los procedimientos hasta el final de tu mandato, porque esa garantía está pensada para que no te cobren revanchas por decisiones políticas que tú tomas o decisiones de gobierno que tú tomas. Pero en el caso que se ha puesto, o en los casos en que tú haces mal uso del cargo público, como por ejemplo, ahora se investiga a la presidenta por posible responsabilidad al haber podido contribuir aparentemente a que su hermano tenga un partido político con el que formalmente no está involucrado, pero en la práctica todo indica que sí está fuertemente vinculado y el aparato público se habría usado, el presupuesto público de las llamadas prefecturas se habría usado para eso. La pregunta es si eso no es un delito de función, es un delito común, es más bien un aprovechamiento indebido de las funciones. ¿Por qué tendríamos que usar una herramienta estricta del derecho como el 117, interpretándola de una forma tan cerrada a favor de quien está en la posición presidencial? Desde mi perspectiva, por eso la tesis que en su oportunidad plantea el Ministerio Público y que el Poder Judicial ha compartido, es decir, que sí se debería poder investigar, mínimo investigaciones preliminares, e inclusive en algunos casos poder avanzar con el juicio, me parece que es algo que por lo menos hay que discutir. Lamentablemente ya no lo vamos a poder ni discutir porque el Tribunal Constitucional está a punto de tomar una decisión al respecto, ¿no? Sí, pero me parece muy bien, creo que quiero cerrar esto planteando dos interrogantes. Una, eh, el pronunciamiento de la congresista era porque ahí se abre una posibilidad de investigar a los fiscales supremos o a la Fiscalía la Fiscal de la Nación por haber investigado contra el artículo 17. Y sin embargo, a la autora Ábalos también se le dio un proceso de forma inversa. Cuál es la opinión de Beatriz Ramírez en ese sentido? ¿Y cuál es la proyección que tiene en cuanto al Tribunal Constitucional, que al parecer algunos miembros habrían adelantado ya este, algunos pronunciamientos, ¿no? Empiezo por lo segundo. En la función jurisdiccional, yo entiendo que siempre es difícil poder, digamos, sentar alguna posición, inclusive en las preguntas, ¿no? Yo creo que hay un nivel en nuestra jurisdicción, tanto en el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, en el que los magistrados y las magistradas no terminan de darse cuenta que su rol em, jurisdiccional amerita una cierta reserva y un cierto principio de precaución. Si uno ha visto, por ejemplo, la audiencia como yo lo he hecho, la audiencia en la que se ha dilucidado la causa del 117, hay preguntas que ya no dejan lugar a dudas. Es decir, basta con ver la audiencia para saber más o menos el sentido del voto de ciertos magistrados o para poder, digamos, auspiciar cuál es el sentido del voto de ciertos magistrados. Eso no está bien. No está bien en ningún órgano que tome decisiones. Es decir, las preguntas siempre tendrían que ser preguntas exploratorias a la defensa, no para escuelear a la defensa, sino un poco para excavar las razones jurídicas detrás, pero una magistrada o un magistrado no tendría por qué defender una tesis al momento de hacer una pregunta, no tendría por qué tomar una posición al momento de hacer una pregunta en una audiencia pública. Peor aún, tenemos una tradición de juezas, jueces, tanto del Poder Judicial y del Ministerio Público, y también de fiscales, que salen a medios y, digamos, plantean sus posiciones. En el caso de la fiscalía, quizás no sea tan grave porque la fiscalía, por último, tiene el encargo constitucional de perseguir un delito y para eso se le paga. Pero en el caso de juezas y jueces tienen que tener por lo menos una apariencia de imparcialidad. En caso, y en ese caso más bien, lamentablemente históricamente, no solamente los colegiados actuales, sino también los colegiados previos hemos tenido
demasiada entrevistitis, ¿no? Las entrevistas están bien para los profesores, las profesoras, algunos abogados, abogadas, gente que quiera dar alguna opinión pública, pero no es el espacio para que una magistrada dé una opinión, sino en todo caso justifique el sentido de su voto una vez que ya lo emitió. Esta frase de que una magistrada o magistrado habla a través de sus fallos y en todo caso va a medios a justificar los fallos que ha tomado, creo que es algo que todavía en el Perú no terminamos de tener, digamos, por lo menos bien asentado, ¿no? Y creo que es algo que tendríamos que repensar. En el caso del 117 hay que decir que hay demasiado vaivén al respecto, ¿no? O sea, el Congreso de la República a veces creo que entiende que ser órgano político te permite todo. Es decir, te permite hoy día defender la tesis A y al día siguiente defender la tesis Z. Es decir, el ser un órgano político no te quita en un Estado democrático la necesidad de ser coherente con la argumentación. Es decir, parece que en los órganos políticos no se entiende la necesidad de la coherencia argumentativa. Y lo que muestra el 117 es cómo en el caso de Zoraida Ábalos se le presenta una denuncia por no aplicarlo de una cierta manera y más bien ahora a los otros fiscales supremos se les quiere presentar una posible responsabilidad funcional por más bien hacer todo lo contrario. Entonces, eso lo que muestra es inconsistencia argumentativa. Lo que creo que tendríamos que quedarnos nosotros al margen de la actuación de las y los congresistas es que el ser un órgano político no te da carta libre. El ser un órgano político supone que no puedes hacer lo que te da la gana. Hay, de hecho, mucho de la teoría escrito sobre la consistencia en la deliberación de los órganos legislativos. Los órganos legislativos también tienen que ser consistentes en su deliberación porque ejercen una función pública que además es remunerada. Se entiende que tienen que guardar cierta consistencia en los argumentos que profesan. Esta falta de consistencia no es algo que le haga bien a nuestra institucionalidad. El todo vale no es nada que ayude a construir estados de derecho, ¿no? Bien, tenemos que agradecer profundamente a la profesora Beatriz Ramírez Guaroto por haber podido compartir a esas 34 personas que está visualizando a través de el Facebook de ICJ y a todos ustedes y a todo el público en general, porque la idea de este grupo es que la ciudadanía se vaya enterando de profesores como la doctora Ramírez de forma clara, de forma accesible y que todo el mundo pueda saber haciendo una docencia académica y pueda enterarse de los problemas que lamentablemente algunos medios no lo toman. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a Nicole, a todo el grupo, a Cristian, a todo el grupo que nos ha acompañado. Y seguramente pronto vamos a editar el video y lo vamos a colgar en el canal como la primera experiencia ICJ.